Bienvenidos a su programa Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y recuerden que los espero aquí todos los jueves a las 3 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Y como todo, vamos llegando a un fin de un año que ha sido, pues yo creo que de muchos retos, de muchas experiencias para todos, un año que nos ha sido a la mejor, nos ha traído cosas muy buenas, nos ha traído cosas más tristes, pero un año que al fin y al cabo estamos ya por terminar, faltan unas semanas. Y para ello, estas semanas que faltan para terminar el año, he escogido algunos temas los cuales me gustaría que nos lo lleváramos como una conclusión, más o menos, conclusión de nuestro programa durante el año. No estoy hablando que voy a hablar temas repetidos, pero son temas que van como incluyendo mucho de lo que hablamos. Para el día de hoy, tengo el tema del poder de las palabras. Eso que nosotros tan comúnmente hacemos todos los días, en cualquier momento, en cualquier situación, en el cual podemos manejar nuestras emociones a veces cuando las utilizamos, pero muchas veces no. Las palabras son la forma en la que nos comunicamos con los demás, ya sea escritas, ya sea hablada. Tenemos unas palabras las cuales significan mucho para nosotros, las cuales nos pueden llevar a momentos de mucha alegría o palabras en las que nos podemos ir a momentos de mucha tristeza. Hay palabras para saludar, hay palabras para bienvenida y hay palabras para el adiós. Para el adiós también ese adiós que decimos para seres que no vamos a volver a ver, que ya se fueron de nuestra vida por una u otra circunstancia, pero esas palabras están. Y están palabras tan importantes como las palabras del agradecimiento, como las gracias, gracias. Esas palabras que tienen que ver con tener gratitud hacia lo que hemos vivido, hacia lo que hemos recibido, hacia todo lo que tenemos día a día, a la vida. Las palabras tienen un poder muy grande. Las palabras, de alguna manera, podemos decirlas para animar a alguien en un momento de tristeza y también las podemos utilizar para lastimar a alguien en un momento de enojo. Esto, padres, madres de familia, abuelos, todos, jóvenes, hijos de familia, niños, tengamos mucho cuidado con las palabras, porque las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan ahí, las palabras pueden herirnos muy profundamente o pueden marcarnos muy profundamente. ¿Cuál es el interés de hablar sobre el poder de las palabras? El interés de hablar sobre el poder de las palabras es porque muchas veces nuestros jóvenes, nuestros niños, porque acuérdense que todo esto va desde que empezamos, desde que somos unos bebés, desde que somos niños, que somos adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Cualquier palabra que se haya dicho durante nuestra época de crecimiento, cualquier palabra que nos haya dado tanto una esperanza como un aliento, como algo positivo, también cualquier palabra que nos haya lastimado, que nos haya herido, que nos haya dejado una huella con una herida, la cual no es tan fácil de borrar. Si tuviéramos ese cuidado al pronunciarla, si tuviéramos ese cuidado al decir lo que pensamos en un momento de ira, lo que pensamos en un momento de enojo, creo que a todos nos queda hacer una reflexión. Las palabras son muy importantes en nuestra vida porque las palabras nos definen muchas veces. Eso es a lo que yo voy. ¿Qué puedo pensar de a un niño al que toda la vida le han dicho chiquito, eres un niño latoso, eres insoportable, eres un problema, eres siempre señalándolo, siempre marcándolo?
él va a crecer así, a él lo va a definir esas palabras que ha oído, a él lo va a definir eso de que es una lata, que es un latoso, a él lo va a definir todo aquello lo cual a nosotros se nos hizo fácil en un momento decir, y hemos puesto etiquetas a ese niño. Ya ese niño creció y es un joven, un adolescente con esas etiquetas. Y así vamos por la vida cargando etiquetas. Tenemos que tener mucho cuidado para saber que mis palabras son muy importantes y si es la forma de comunicarme. Eh, para nuestros jóvenes, antes de que lleguemos a una conversación con ellos, con nuestros adolescentes, vamos a tratar de pensar en el tú, no en el yo, ni en el mí, sino en el tú. Porque si yo pienso en el tú, voy a darle importancia a esa persona que tengo frente a mí. Si yo pienso en el tú, va a ser más allá de mi ego, vas a ser más allá de yo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo quiero. Voy a pensar en el tú, voy a pensar en ti. Mi joven me quiere escuchar si yo hablo de él, de lo que le importa a él o a ella, a mi jovencito, a mi jovencita. Y trata de alejarte de mí. Hay una comunicación que nos marca, como yo les decía, hay comunicaciones que nos marcan, hay conversaciones que nos ayudan y nos marcan ya sea de una manera muy positiva en nuestras vidas, así como puede haber ciertas comunicaciones, ciertas conversaciones que nos van a marcar de una manera negativa. Para que una conversación se lleve a cabo, para que realmente yo pueda comunicarme con mi jovencita, mi hija, para que también ella sienta la confianza de hablar conmigo o mi hijo sienta la confianza de hablar conmigo, de comunicarse conmigo. Hay que aprender a estar en silencio, a escuchar. Hay que aprender a escucharlo, hay que aprender a escucharla y es que diga toda su idea, todo lo que me quiere decir, todo aquello lo cual en ese momento está empezando a confiar en mí, a abrirse. Voy a escucharla, voy a escucharla, voy a escucharlo, voy a guardar silencio. No puedo yo ser la persona que en el momento que empieza ella a hablar, interrumpa. Espérate a que termine. Hay que dejar que se que liberen eso que están sintiendo. Hay que dejarlas que encuentren las palabras para expresarse en el ahora, en ese momento. Lo que en ese momento les está afectando, déjalos que encuentren esas palabras. Porque acuérdense que las palabras no son para defendernos, para eso no son las palabras es para comunicarnos. No hace falta hacer ese tipo de querer ganar en una conversación, de querer tener la razón. Muchas veces como padres queremos hacernos entender y escuchar y que tener el punto final de la conversación. Y punto. Muchas veces así terminamos cuando estamos con nuestros hijos, pero no fue una conversación, fue un monólogo. Tú hablaste, tú condenaste, tú dijiste y terminaste con él y punto. No, no acabemos así nunca una conversación. Hay que saber y confiar en ti. Hay que saber en que puedes entender, escuchar, guardar silencio. Habrá quien te hiera con sus palabras. Tus hijos en esta edad de la adolescencia hieren con las palabras y más grandes. Los hijos, hay un momento en nuestra vida que ya no somos sus héroes, que ya no somos sus personajes favoritos. Lo tenemos que aceptar, lo tenemos que reconocer. Hemos hecho cosas bien y hemos hecho cosas mal. Por lo tanto, va a haber momentos en que sus palabras nos hieran, pero tú no te defiendas con palabras. Tú no te defiendas atacando, mucho menos a tu hijo, a tu hija. Escucha, no tienes por qué defenderte. Muchas veces nos van a hacer ver cosas que nos van a doler. Guarda silencio. Lo que nos digan, hay que aceptarlo. Es mejor pensar, esto que me está diciendo lo voy a analizar y ver hacia adentro y valorar qué es lo que está pasando. Porque en la adolescencia, para los adolescentes, las conversaciones
son tan importantes cuando llegan a tener conversaciones entre ellos. Son muy intensos sus debates entre ellos en sus conversaciones. Ellos se juegan la vida en una conversación. Ellos están dándolo el todo. Tu padre, tu madre, escucha, aprende a escucharlo, déjala que hable, déjalo que hable, porque eso es lo que en esta vida van a hacer y lo que va a hacer que lleguen ellos a entender el valor de la conversación. Recordemos siempre ese valor de la palabra y recordemos que una palabra tiene poder. Las palabras tienen mucho poder y cuando nosotros estemos frente a nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, acuérdense que hay que saber preguntar. La pregunta es la parte que te ayuda a ver una realidad. No asumas, tú pregunta, pero pregunta, no condenes. Ayuda a que esa mente que está enfrente de ti, ese joven, esa joven, al hacerte una pregunta, tenga la capacidad de encontrar esa respuesta real que le está a él o a ella lastimando o que quieres tú saber. No hagas que salga una respuesta la cual no es. Por eso esa es la importancia de la conversación, es la importancia de la comunicación. Cuando preguntamos podemos encontrar esa parte de ver la realidad. Las preguntas no son tontas y no existen preguntas tontas. A lo mejor cuando alguno de tus hijos, tus hijas te hacen una pregunta y tú digas, ay, qué pregunta tan tonta me estás haciendo. No hay preguntas tontas. Por algo te la están haciendo, por algo te quieren que tú les respondas. O tú nunca pienses que esa pregunta es tonta y te dé miedo hacerla. No, hay que saber preguntar. Hay que saber llevar una conversación, porque las preguntas nos pueden ayudar a llevar una conversación, nos pueden ayudar a liberarnos, ayudar a nuestro joven, a nuestra joven a liberarse de algún peso que trae. Muchas veces ellos van a buscar la forma de comunicar y liberarse con sus amigos. Con ellos van a platicar, con ellas van a platicar. Es porque se sienten en confianza, porque se sienten que están siendo escuchados, porque los amigos sí se van a sentar a escucharlos. ¿Han visto en algún lugar público, en una cafetería o en un parque o en un centro comercial donde están las banquitas y eso, y están platicando entre amigas, entre amigos, y los ves cómo hasta están así en bolita y se están viendo a los ojos? Es decir, que sienten esa confianza de hablar porque sí se sienten escuchados. Hay que escuchar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, hay que mirarlos a los ojos, hay que preguntarles cosas que realmente sean interesantes y que sean ese momento de la conversación, que sea realmente que vean que tú estás poniendo atención a lo que te están diciendo. Cuando nosotros estamos preguntando, podemos encontrar una realidad muy distinta a la que pensábamos. Cuando estamos en una conversación con nuestros hijos, quizás esa realidad que nosotros teníamos de ellos, quizás esa idea que nos habíamos hecho de su vida o de lo que están viviendo, es muy distinto. Y puede ser liberador también para ti. Puede ser muy liberador el hecho de que tu hijo o tu hija tengan esa oportunidad de abrirse contigo y que tú realmente entiendas qué fue o qué es lo que está pasando. Para cuestionarnos en todo y por todo, la idea es el cuestionarnos de todo y por todo, la idea es encontrar algo, encontrar el fondo de una situación. Nuestros hijos están en esa etapa, todo lo cuestionan, se cuestionan a ellos mismos, estoy bien, que estoy mal, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Están en una etapa en la adolescencia en la cual acuérdense que surgen muchas dudas y se vuelven muy inseguros. En nosotros está darles esa seguridad y esa confianza.
dejarlos que se pregunten. A veces los vamos a ver medio meditabundos, déjalos que encuentren su respuesta, porque pues ¿quién soy, no? ¿O qué he hecho? ¿O qué es lo que quiero estudiar? Porque esa es la época en que llega eso. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Me he equivocado, ¿por qué? Déjalos y que sobre todo acuérdense, trata de darle la confianza, trata de que hable, trata de que se acerque a ti, pero no acosándola, ¿eh? No acosándola. A ver, dime qué te pasa, cuéntame, dime qué te pasa. Yo estoy aquí para escucharte. Mira, yo soy tu madre. ¿Quién mejor que yo? No, no, no. Siempre hay que buscar los espacios en los que ellos nos den algún huequito donde nosotros podamos empezar a preguntar, sentarnos interesadamente con ellos, verlos a los ojos. Acuérdense, con quien puedan hablar con más confianza es con quien ellos realmente sientan esa empatía. Ellos en esta edad buscan hablar con quien más confíen, por eso hablan mucho con sus amigos. Pero a lo mejor existe el abuelo, o existe la tía, o existe, o entre el padre y la madre prefieren más hablar con el papá o con la mamá, dependiendo con quién se sienten más, que pueden tener la confianza sin estar siendo juzgados. Y siempre habla a alguien con quien no pueden hablar. A lo mejor no pueden hablar las jovencitas con su papá y es muy lógico. Hay que entenderlas. Acuérdense cuando ustedes fueron jóvenes. No era tan fácil hablar con su mamá, ¿verdad? En el caso del papá. O no era tan fácil la mamá hablar con el papá en caso de la mamá. O sea, hay que pensar que nuestra época de adolescencia se está repitiendo en nuestros hijos de otra manera, pero se está repitiendo, porque no digo que de otra manera, sino que pues todo lo que son hormonas, preocupaciones, el crecimiento, el preguntarte, el cuestionarte, tú lo viviste. Estamos en otras épocas, con otras herramientas, con otras tecnologías, con papás que hemos leído más, con papás que nos preocupamos más, entre paréntesis. Quiero pensar que así sea. Anima a tus hijos a hablar y que pregunten sobre cosas importantes y que cómo han cambiado. Por ejemplo, anima a que hablen contigo, anímalos a que te pregunten cómo fue tu adolescencia, ahorita que estábamos hablando de eso, que te acuerdes. Anímalos a que te pregunten, oye mamá, ¿y tú qué hacías? O tú cómo le hacías con mi abuela o con mi abuelo. Oye papá, ¿y tú qué? ¿Y cuándo fue la primera vez? O sea, que hagan preguntas para que te conozcan, que se den cuenta cómo han cambiado las cosas y cómo has cambiado tú. No trates de ponerte siempre como la figura perfecta, ¿no? Ay, no, yo fui perfecta de joven, no le di latas a tu abuela, yo nunca hice esto, no, hay que verlos a que vayan dándose cuenta, vean cómo cambiaran, diles, miren, pues, les quiero platicar cómo han cambiado mis prioridades. Cuando yo tenía su edad o cuando yo tenía 15 años, hija, yo no pensaba en otra cosa más que divertirme o ir a la playa o no sé, el gimnasio, pasear con mis amigas, platicar con ellas. Para mí era lo más importante, esa era mi prioridad, pasarla bien. Y ahora mi prioridad eres tú. Mi prioridad es ser una buena madre, mi prioridad es ayudarte a que tú seas la mejor versión de ti misma, ayudarte a que tú seas auténtica. ¿Me entiendes? Hay que ser realistas y tener una conversación sincera para que en ese momento yo hablo de mí y entonces puedo ayudar a que mi hija o mi hijo, mi adolescente, hable y hable de lo que le preocupa, que hable de lo que tiene dudas en el futuro, que hable de lo que espera, que bueno, en fin, que hable y que se pueda abrir, que haya una comunicación de importancia entre ustedes dos.
porque eso es algo muy importante que tenemos que entender. Es un reto, ¿sí? Es un reto convencer a tus adolescentes, pero hay que hacerlo. El reto de convencerlos de que hablen contigo es importantísimo. Enfócate en algo que les ha hablado y que les va a ayudar. Por ejemplo, les has hablado de, pues, cómo era la historia de tus padres, cómo fue que se conocieron, o cómo es que tú empezaste la universidad y luego la dejaste. Ayuda a iniciar la conversación. Los adolescentes quieren hablar de tu vida, sí les interesa saber la vida de sus padres. Los adolescentes sí quieren saber cómo fue esa vida de su mamá o de su papá cuando ellos tenían esta edad. Quieren saber cómo fuiste, porque a lo mejor esa idea que tienen de ti, el ahora, es muy diferente al ayer, cómo fue. Entonces, para ellos es interesantísimo ver tu transformación, en qué te transformaste, en quién eres. Ellos van a estar muy pendientes y quieren saber, tú tienes que permitirles que sepan tu historia y tu vida y tener una conversación donde cuando tú no estés o cuando ellos no estén, porque pues se van nuestros hijos, se van de casa, o a lo mejor se van lejos y estamos lejos de ellos, no tengas esa nostalgia de decir, o cuando falte alguien en su vida, sus abuelos, sus padres, que faltes tú, que falte alguien, ellos no tengan esa nostalgia de decir, ay, me quedaron conversaciones pendientes con mis padres. O tú, ay, qué diferente hubiera sido si yo le hubiera contado a mi hija esto o a mi hijo. No dejemos conversaciones pendientes. Hay que tratar de platicar lo más que podamos con ellos. También cuando escuchamos a nuestros adolescentes hablar y nosotros no estamos tan atentos de su plática o no somos esos padres tan empáticos que quisiéramos ser. Por alguna razón nos contenemos. Ellos no se atreven a decir lo que sienten, pero no debemos obligarlos. Debemos dejarlos. Debemos que su opinión, por ejemplo, muchas veces no se quieren atrever a decir, pues mira mamá, yo realmente creo que tú estás equivocada en la forma en que me estás viendo a mí, porque yo soy una persona que sí me preocupo por los demás, o no me gusta mamá y no me agrada que hables de mis amigos que tienen otra orientación sexual y que luego tu opinión la tengas que expresar respecto a las personas con otra orientación sexual en la cual tú no estás de acuerdo porque tus estudios, no estudios, perdón, porque como te educaron, porque tu moral, por lo que tú quieras manejar ahora, no te lo permite. Déjenlos que ellos den su opinión, déjenlos que no tengan temor, déjenlos que se atrevan a hablar, porque cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus ideas, y aunque no estemos de acuerdo con ellas, una cosa es, fíjense, hay que saber respetar a la persona. Yo a ti te respeto, hijo. Yo te respeto, tú eres mi hijo. No estoy de acuerdo con tus ideas, pero no por eso lo voy a agredir, no por eso le voy a decir palabras que lo van a lastimar. Yo no tengo por qué hacerle a mi hijo sentir mal o a mi hija con mis palabras, porque yo no estoy de acuerdo con sus ideas. Las ideas de ellos hay que entenderlas, hay que ponerse en su lugar de ellos y hay que preguntar y escuchar. Hay que saber escuchar, como todo en esta vida, hay que tener flexibilidad, hay que saber respetar. La flexibilidad es muy importante en un momento de conversación con nuestros adolescentes. Hay que ser flexibles, tus ideas son tuyas, guárdalas, pero respeta las de ellos. No expreses odios, no expreses así,
odio esto que hacen, no soporto a tales, no acepto. Aléjate de eso porque estamos en una época que nuestros jóvenes, que nuestra juventud, nuestros adolescentes, el mundo en general está ya en una época de, acuérdense, de inclusión. Y hay que vivir esta época, la época de la inclusión. No podemos estar nosotros condenando a los demás. No podemos tener discursos de odio. Porque acuérdense que esas palabras que te dañan, esas palabras que dañan no se olvidan. Esas palabras se quedan en lo más profundo de ti. Y desgraciadamente cuando estamos enojados, cuando nos dejamos llevar por las emociones, ¿qué palabras son las que salen de nosotros? Las más hirientes, las palabras que más hieren, y puede volverse entre padres e hijos, porque esa es la realidad. Ahorita ya los jóvenes, los hijos, los adolescentes, los niños y los padres están teniendo diálogos al mismo nivel y se pueden llegar a herir. Podemos llegar a herir a nuestros hijos con nuestras palabras y nuestros hijos pueden llegar a herirnos. ¿Qué logramos con eso? Una herida para mi hijo, para mi hija, o que él después en un momento dado se arrepienta de haber dicho algo que no quería decir y tú también te arrepientas de algo por lo cual no querías lastimar a tu hija, a tu hijo. Por eso hay que tener también como una regla cuando queremos platicar con nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Cuando estemos buscando una conversación con nuestros hijos, hay que tratar de entender y escuchar y estar presente en esa conversación. Creo que es la regla número 1. Porque si estoy presente en esa conversación, realmente voy a dejar que mi jovencita o mi jovencito exprese lo que él quería o ella decirme. Pero si me estás hablando, mi hijo, de algo que para él es muy importante y yo estoy con el celular mandando mensajes o olvídate, se rompió ese momento de conexión. Se rompió lo que podríamos haber logrado en un momento con ellos. Tenemos que escuchar hasta que terminen de decir lo que tienen que decir. Vamos a entender que tenemos que utilizar un lenguaje especial cuando hablamos con ellos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Hay que adecuar nuestro lenguaje según con las personas que hablamos. Hay que tratar de utilizar un lenguaje el más claro posible, ese lenguaje que pueda llegar a todos, ese lenguaje con los que ellos me puedan entender. Por ejemplo, cuando yo platico con ustedes en este programa, trato de utilizar las palabras que sean más sencillas, más fáciles para nosotros de comunicarnos, de comunicar con nuestros hijos. Hay palabras muy elocuentes, hay palabras, pero creo que nos alejan esas palabras tan elevadas que sí, qué bueno que haya un enriquecimiento del lenguaje, pero no cuando estamos tratando de comunicar a nuestros adolescentes, cuando estamos tratando de comunicar algo que nos acerque, no que ponga una barrera y nos aleje con esas palabras tan rimbombantes, tan elevadas, no. Porque acuérdense que cuando hay conflictos, es porque hay malos entendidos. ¿Y por qué hay malos entendidos? Porque muchas veces no nos comunicamos correctamente. Entonces, tratar de evitar los conflictos por malos entendidos. Que nuestras palabras sean fáciles de entender, que lo que nosotros estamos diciendo esté de acuerdo con lo que estamos haciendo o con lo que le queremos decir a nuestros hijos y comunicarles. Evitar conflictos. Padres, los adultos, los abuelos, los tíos, todos los adultos estamos, bueno, casi todos, no todos, estamos consternados de la forma en que hablan nuestros jóvenes, en la forma en que se comunican, más cuando los oímos entre amigos y decimos, qué bárbaro, y nos escandalizamos, ¿de qué manera hablan ahora? No, es que no se tienen respeto, es que no se respetan, ven nada más
Y sí, sí es cierto, ha cambiado mucho la manera de comunicarse entre los jóvenes, pero vamos a recordar algo. Cada generación tiene sus propias palabras. Cuando nosotros éramos de esa edad, tuvimos nuestras palabras que a nuestros padres los escandalizaban. Entre nosotros era peor, ¿verdad? Entre las amigas, era peor. Ahora, pues esas palabras eh, eran, eran nuestra identidad de esa generación. Esa era la identidad entre nosotros en el momento. Era estar, eso era lo que nos identificaba como esa generación. Y así es, esas generaciones, cada palabra, cada generación tiene sus palabras que los identifica en su momento histórico. Ahora escuchamos palabras, por ejemplo, algo muy sencillo, el antro. Bueno, en mi época, para mí, o escuchar antro o en mi familia era, bueno, era algo terrible, un antro. Ahora ya el antro es algo que no tiene nada que ver con el concepto que nosotros teníamos. Las palabras que se utilizan y que utilizan nuestros hijos, nuestros jóvenes, que fueron para nuestros padres y para nuestros abuelos, ahora son así como un escándalo y también para nosotros. Y no entendemos por qué pasa eso, no entendemos por qué utilizan esas palabras, pero son propias de su generación. Y el lenguaje ha ido cambiando tanto mismo ahora con las redes sociales, porque ya no se escribe igual, porque ya ponen símbolos, porque ponen 3 letras, porque ponen TQM y quiere decir te quiero mucho, porque ponen palabras que nosotros no entendemos, nuestros abuelos, nuestros padres a lo mejor un poco, pero por ejemplo, ¿qué selfie? Estamos metiendo palabras de otros países. Nosotros sí entendemos que es una selfie, ya sabemos que si tienes un crush, ¿qué es un crush? Es que te gusta a alguien. Tenemos que entender, son esas palabras que definen esta generación. Se necesita expresarse y entender cómo se expresan ellos según su generación, según el momento histórico que están viviendo. No es que a mí me ataque, me encante lo que está pasando con respecto al lenguaje, porque considero que tenemos una lengua muy rica y que se ha ido nada más cada vez siendo más corta, se ha cortado el uso de las palabras, cada vez son menos las palabras las que utilizan nuestros jóvenes, pero no nos escandalicemos cuando los escuchamos en una clase, ya sea a un nivel universitario, cuando tienen que entregar algún papel importante, de un libro, utilizan palabras realmente que sí son las adecuadas. Que sus conversaciones nos molestan, pues no estés escuchando sus conversaciones. El lenguaje de los jóvenes es muy fuerte, sí, es muy fuerte y es más estando en confianza. Entre ellos es fuertísimo su lenguaje. Creo que podemos hablar con ellos de cierta manera a veces y decirle, fíjate que pues hay más palabras con las que puedes expresar eso que tú dices y te sugiero que leas más. Amigos, se nos terminó el programa del día de hoy. Acuérdense, es Adolescencia con Presencia con Guadalupe Pintado todos los jueves a las 3 de la tarde. Aquí los espero por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.